Ok, en el caso del tema de hoy, ¿verdad? Lo que vamos a abordar es el tema 5, que se relaciona con reacciones y ecuaciones químicas. Para empezar, nosotros tenemos que entender que una reacción química es una transformación que va a generar cambios fundamentales en la identidad de una sustancia, las cuales se van a ir consumiendo mientras nuevas sustancias se van formando. En el caso de las ecuaciones químicas, sirven para representar de forma simbólica el proceso de una reacción. En una ecuación química se colocan los reactivos o las sustancias de partida separados de un signo de más al lado izquierdo de la ecuación y dividido por una flecha que indica la dirección de la reacción hacia los productos que se ubican al lado derecho, y también están separados entre ellos por un signo de más. A continuación se muestra un ejemplo. Entonces tenemos que tener claro que al escribir una ecuación química, muchachos, los reactivos siempre se van a escribir del lado izquierdo y los productos se van a generar del lado derecho. Va a haber una flecha de por medio, ¿verdad? Que nos va a indicar que eso es lo que se está generando. Y cuando se utilizan los símbolos de más, tanto en reactivos como en productos, lo que nos indica es que la unión de esos compuestos van a generar esos productos. Por ejemplo, aquí tenemos que el óxido de sodio en unión al ácido clorhídrico van a formar cloro- eh, cloruro de sodio más agua en este caso. Ahora, lo que les decía al inicio de la explicación para la tarea, tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos que balancear, ¿verdad? Que es uno de los temas que también vamos a abordar y ver siempre que en una ecuación química todo esté balanceado. En el caso de que la ecuación química necesite un número, aunque sea uno, siempre se va a colocar para no dar a entender que no existe, sino que ahí se coloca un uno, ¿verdad? Después, tenemos que interpretar varias cosas a la hora de escribir una ecuación química, dentro de las cuales tenemos que tener presente lo siguiente. Lo que les decía, al lado izquierdo lo que indica es cómo y se insume la reacción, y el lado derecho cómo se va a generar o cómo se va a liberar esa reacción. En el caso de los estados de las sustancias, vamos a encontrar sustancias en estado sólido, en estado gaseoso, en estado líquido o en ácidos, ¿verdad? Entonces, estos simbolitos, eso es lo que nos van a indicar el estado de las sustancias. Después tenemos las flechas. Si tenemos una flecha hacia ambos lados, ¿verdad? Lo que nos indica es que hay un equilibrio entre los reactivos y los productos, o que son reacciones reversibles. En el lado de perdón, en el caso de una sola flecha hacia apunte hacia el lado derecho, lo que nos va a indicar es que la reacción va a generar o va a formar ciertos productos. En el caso de una flecha hacia abajo, lo que nos va a decir es que se forma un precipitado. O si la flecha es hacia arriba, lo que nos va a describir es que se genera un gas, en este caso, y se libera. En el caso de los símbolos externos, como es un triángulo, lo que representa es que hay presencia de calor en la reacción. O por ejemplo, en el caso de una E, lo que quiere describir es que hay liberación de energía. En el caso de una reacción exotérmica o una reacción endotérmica, cuando hablamos de una reacción exotérmica, quiere decir que la energía se liberó, que se escapa. En el caso de una reacción endotérmica, lo que nos dice es que la energía se consume o se absorbe. Y en el caso de la palabra cat, lo que nos da a entender es que se utiliza o hay una presencia de catalizador que requiere esa reacción para poder formarse. Importante reconocer por cada ecuación química tres puntos principales: las fórmulas químicas de las sustancias que están participando y identificar cuáles van a ser reactivos y cuáles son productos. Después tenemos que reconocer los subíndices que se van a colocar dentro de las fórmulas químicas, ¿verdad? Y por último, los coeficientes estequiométricos, que es lo que significa la palabra CE, que se van a relacionar en un número y va a cumplir lo que es la ley de la conservación de la materia. Entonces, vamos a entrar, ¿todo bien hasta ahí? ¿No tienen alguna duda? Ok, sigo. En el caso de el balanceo de ecuaciones, vamos a tener en cuenta que tanto el lado de los reactivos, o sea, lo que yo tengo en el lado izquierdo, como el lado derecho, que son los productos, tiene que ser la misma cantidad en gramos en ambos compuestos. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo de eso? Bueno, primero porque podemos calcularlo por su peso atómico, ¿verdad? Que ya lo podemos hacer.
Entonces tengo que verificar que tanto, una forma de verificar que la ecuación está bien balanceada es calculando ese peso atómico y saber que verdaderamente tanto del lado de los reactivos como del lado de los productos, eso está bien balanceado. Por ejemplo, vean que del lado izquierdo me dice, del lado de los reactivos, perdón, entonces en este caso me dice que tengo 134,9 y que el lado de los productos tengo 134,9. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo era que se calculaba? Bueno, recordemos que entonces en este caso, por ejemplo, 62 gramos de óxido de sodio reaccionan con 2 moléculas de ácido clorhídrico. Y entonces, acordémonos que en este caso yo la tabla periódica la voy a utilizar para precisamente calcular esto. Entonces, al tener la misma cantidad en gramos de ambas sustancias, esto va a concordar con lo que es la ley de la conservación de la masa, donde se expresa que durante una reacción química no se crean ni se destruyen átomos, solo se van a transformar. Y por ende, sucede igual con la masa, o sea, la masa inicial de una reacción va a ser la misma masa de una reacción final. Para realizar la técnica de tanteo y error, es recomendable inicialmente contemplar las siguientes indicaciones paso a paso. El primero, se debe empezar a balancear con elementos menos electronegativos, siguiendo con los más electronegativos, elementos de izquierda a derecha. Se debe balancear el hidrógeno de penúltimo lugar y al oxígeno de último lugar. Eso es muy importante que lo tengan presente. Se balancea colocando números enteros como coeficiente estequiométrico que garanticen la misma cantidad de átomos por elemento, recordando que al colocar estos coeficientes se multiplicarán considerando los subíndices de aquellos elementos que así los posean. En caso de tener compuestos que estén formados por radicales oxigenados, es recomendable identificar esos radicales y tratarlos como especies iónicas por balancear y no sus elementos individuales o unitarios. Puede suceder que se deban reajustar coeficientes ya propuestos y recuerde que a esto precisamente se le conoce como tanteo y error. Entonces, por ejemplo acá muchachos, yo tengo que vamos a hacerlo manualmente. Tengo un subíndice de un átomo de potasio del lado de los reactivos, ¿verdad? Porque vean que si no me dan un numerito, yo recuerdo que tengo que colocar un 1 automático en el subíndice, ¿verdad? Entonces, ok, tengo uno de potasio del lado de los reactivos y del lado de los productos también tengo uno. Entonces, hasta el momento está balanceado. Pero si yo me voy a valorar el cloro tiene uno, pero del lado de de los productos también tiene uno. Si yo voy y veo al oxígeno, del lado de los reactivos tiene 3 y del lado de los productos tengo 2. Entonces es acá donde yo tengo que empezar a equilibrar la ecuación porque no puedo tener 3 y 2 de un lado, porque entonces la ley de la conservación de la masa no se va a cumplir, ¿verdad? Porque lo que yo voy a tener aquí va a ser mayor que lo que tenga del lado de los productos. Y recordemos que tengo que obtener la misma cantidad en gramos del lado de los reactivos que del lado de los productos. Por lo tanto, tengo que empezar a jugar o a hacer el tanteo con números enteros y como coeficiente estequiométrico delante del compuesto. Entonces, si yo coloco acá un 1, no me va a servir en ninguno de los coeficientes estequiométricos porque voy a tener un número par y un número impar y nunca va a calzar. En el caso de utilizar, por ejemplo, 2 moléculas de potasio, si yo coloco un 2 acá, en este primer cuadro negro, sería 2 por 1, 2 moléculas de potasio. Y si yo lo coloco acá, 2 por 1, 2 moléculas de potasio, muy bien. Al colocar ese 2, yo observo que aquí había 1 de cloro, entonces 2 por 1, 2 y voy a obtener 2 moléculas de cloro. Si coloco y mantengo ese 2 aquí adelante, voy a decir que entonces 2 por 1, 2, 2 moléculas de cloro me generan esa misma cantidad del lado de los productos. Pero si yo coloco ese 2 aquí adelante, voy a decir que 2 por 3 me van a generar 6 moléculas de oxígeno. Entonces, de este lado, si yo coloco ese 2, yo ya no voy a obtener 6 moléculas de oxígeno que tengo del lado de los reactivos. ¿Cuántas generaría? 4. Entonces, ¿qué número
¿verdad? En este caso, perdón, en el caso del oxígeno, en este segundo cuadro negro, hago la salvedad y la corrección, yo coloco otro coeficiente estequiométrico que me permita a mí obtener las 6 moléculas que yo utilicé acá, porque acordémonos que al colocar ese 2 por 3 son 6, y aquí no me afecta porque aquí no tengo oxígenos. Pero ¿qué coeficiente estequiométrico puedo colocar acá para obtener 6 moléculas de oxígeno? Sería un 3 porque 3 por 2 me generan 6 moléculas de oxígeno, de forma tal que la ecuación balanceada quedaría 2 2 3, permitiéndome obtener 2 moléculas, tanto del lado de los reactivos de los productos de potasio, 2 moléculas, perdón, 2 moléculas del lado de los reactivos y los productos de cloro, y 6 moléculas de los reactivos y de los productos en el caso del oxígeno. ¿Dudas con este primer ejercicio o este primer ejercicio? Ok, nada más recordar que entonces, vean que aquí lo que me están diciendo es que a partir de este compuesto, de esta reacción que me dan, se desprendieron 2 compuestos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el tipo de reacciones también que se van a estudiar y se van a formar a partir de los compuestos químicos. Entonces, vean que, por ejemplo, acá yo le doy una serie de ejercicios donde me dice, procedo a balancear las siguientes ecuaciones químicas. En el caso del primero, tengo magnesio 1, ¿verdad? Una molécula de magnesio, una molécula de magnesio, pero tengo una de oxígeno y del lado de los productos tengo dos. Entonces, tengo que balancear la ecuación. Si yo coloco un 2 acá, 2 por 1, 2 de magnesio y 2 por 1, 2 de oxígeno. Aquí tendría que colocar en la segunda línea un 2 porque 2 por 1, 2 de magnesio y me quedaría balanceado el magnesio. Pero yo al haber colocado un 2, voy a tener 2 moléculas de oxígeno. Voy a tener entonces que el lado de los de los productos, perdón, tendría que colocar la misma cantidad de oxígenos y por lo tanto, si yo aquí coloco un 1, 2 por 1, 2 de oxígeno, de este lado, ¿qué tendría que colocar? Del lado de los productos, el número 1 para poder balancear la misma cantidad de oxígenos. En el caso de la segunda reacción química, vean que tengo hierro, oxígeno, entonces del lado de los reactivos, de los productos, perdón, me van a formar óxido de hierro. Del lado de los reactivos voy a tener una molécula de hierro y del lado de los reactivos también. Pero del lado de los reactivos de oxígeno tengo dos y del lado de los productos tengo uno. Por lo tanto, si yo coloco un 1 delante de los coeficientes estequiométricos del hierro, no me serviría porque a la hora de colocarlo del lado de los productos, es ahí donde decía una de las reglas que puedo volver a modificar ese coeficiente estequiométrico hasta que el resultado me dé. Y precisamente aquí se cumple eso. Entonces, si yo coloco acá un 2 delante del hierro, tendría 2 por 1, 2 moléculas de hierro. Y si coloco un 1 aquí, obtendría 1 por 2, 2 moléculas de oxígeno. Y si entonces yo coloco un 2 acá, yo voy a obtener 2 moléculas de hierro porque 2 por 1, 2 y 2 por 1 de oxígeno. Acuérdense que aquí no se ve, pero sí está presente un 1. Voy a obtener 2 moléculas de oxígeno y entonces es así como puedo también balancear la ecuación. En el caso de la tercera, vean que cada vez vienen más elementos. Entonces, tengo que al unir zinc más este ácido, van a formar una sal y se va a generar también hidrógeno. Entonces, voy a ir verificando que en el caso de los reactivos de zinc tengo uno y del lado de los productos también. Que en el caso del cloro tengo del lado de los reactivos uno y que del lado de los productos también tengo uno. En el caso del hidrógeno, del lado de los reactivos tengo uno, pero del lado de los productos tengo dos. Entonces, tengo que empezar a balancear con tanteo cuáles coeficientes estequiométricos voy a utilizar. ¿Qué pasa si yo coloco un 1 acá? Ok, 1 por 1 de zinc, perfecto, y 1 por 1 de zinc, perfecto, porque está balanceado. Si yo coloco en este caso, un 2 acá, 2 por 1
2 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de cloro, perfecto. A la hora de colocar yo acá un 2, perdón, un 1, no me va a haber afectación porque entonces voy a tener 1 por 1, 1 de zinc y 1 por 1, 1 de cloro y no hay problema. Pero, ojo que yo coloco acá un 2, entonces al colocar un 2 empiezo a tener 2 moléculas de hidrógeno y 2 de cloro. Aquí sí se vería afectado. Entonces, aquí yo colocaría un 2, entonces sería 2 por 1, 2 de zinc, 2 por 1, 2 de cloro. Por lo tanto, tengo que venir y corregir aquí 2 por 1, 2 de zinc y voy a decir entonces que si yo aquí tengo esa misma cantidad y aquí también, entonces aquí tendría que volver a colocar otro 2 para tener 2 por 1, 2 de hidrógeno y 2 por 1, 2 de cloro. Tanto así que entonces aquí colocaría un coeficiente estequiométrico solamente de 1, porque entonces ya balanceo la ecuación al decir que 1 por 2, 2 moléculas de hidrógeno, y como aquí tenía 2 por 1, 2, ya se cumple que la ecuación está balanceada. Vamos a balancear la D, la E y la F. Ay, perdón, para practicar un momentito este ejercicio. ¿Alguna duda hasta el momento? Es de mucha concentración y de mucha práctica, ¿verdad? Igual acá quedo para que ustedes me hagan la consulta y puedan practicar con esas tres. Profe, pero nos quitó donde está el problema. ¿No les sale la pantalla? No, no sale. Ay, perdón, voy. Y ahora sí.
En el caso de la D, ¿alguien ya pudo resolverlo? Yo la resolví, pero no sé si está buena. ¿Cómo le quedó? Cuénteme. Pues puse, bueno, es que no me sé el nombre del elemento, perdón, pero puse 2Na Ajá. en el reactivo Cl, Dos, ok, voy. Dos de cloruro de sodio, ajá. Formarían 2 de Na de sodio, ajá. más 1 Cl2. Ok, y ¿Está uno bien? de cloro. Ujú, muy bien. Ok. En el caso del E, ¿alguien pudo resolverlo? Ok, les voy a dar un chancecito más porque me interesa que veamos y lleguemos al F y también que practiquemos un poquito lo que sería la nomenclatura de compuestos, ¿verdad?
Ok, cuéntame cómo les fue con la tercera. Bueno, en este caso con la E, en la segunda, perdón. Que tendríamos clorato de Profe, potasio. Ajá. bueno, yo no sé si se lo digo así, yo le puse 3, 3 y 3 y con eso me quedaron 3 de potasio, 3 de cloro, 6 de oxígeno igualado al otro lado. Ok, vamos a ver. Dice usted que le coloca 3, entonces 3 por 1, 3 Ujú. de potasio, 3 por 1, 3 de potasio y 3 por 2, 6 de oxígeno. Al colocar 3 acá, tendría que 3 por Ahí. 2 son 6 de cloro y 3 por 1, 3 de cloro. Ahí hay un fallo, porque acordémonos que Sí, ya tienen lo 1. vi. Ujú. Ok, no pasa nada. Entonces tenemos clorato de potasio, va a formar cloruro de potasio más oxígeno. Y entonces en este caso voy a colocar un 2. Voy a empezar yo colocando un 2 acá. Y dice que 2 por 1, 2 de potasio. Ok. 2 por 1, 2 de potasio. Perfecto. Voy a equilibrar primero el potasio. Y al colocar esos dos, resulta que tengo 2 por 1 de cloro y 2 por 1 de cloro. Pero entonces, al haber colocado este 2 acá, multiplico por este subíndice de 3, ¿verdad? Y entonces 2 por 3 me generan 6 de oxígeno. ¿Qué voy a ocupar yo aquí para poder equilibrar 6 moléculas de oxígeno? ¿Qué coeficiente estequiométrico? ¿Qué número? En este caso va a ser un ¿qué? 3. Un 3. Un 3, correcto. Muy bien. Ahora, en el caso de la última, chicos, es muy interesante, por eso quería llegar a esa última para que la consideremos. Porque vean que yo voy a colocar aquí un coeficiente estequiométrico y el coeficiente estequiométrico que yo coloque aquí me va a afectar tanto este oxígeno como el oxígeno que yo tenga aquí. Y entonces resulta que el coeficiente estequiométrico que yo coloque del lado de los reactivos tiene que generarme toda la cantidad total que yo tengo del lado de los productos. Entonces, ojo que yo aquí tendría 3 de oxígeno más uno que yo tengo que considerar que son 4 y que entonces de este lado yo ya tengo que empezar a pensar que ocupo 4 oxígenos y solamente tengo 2. Entonces, si yo necesito de este lado 4 oxígenos, ¿verdad? Pero como el oxígeno es lo último que balanceo, no me tengo que preocupar. Tengo que empezar por todo lo demás. Entonces vamos a empezar. Dice que de magnesio tengo 1, pero aquí tengo 2. Y que de zinc tengo 1 del lado de los reactivos, pero que del lado de los productos sigo teniendo 1. Yo voy a colocar, por ejemplo, acá un 4. Entonces yo voy a decir que 4 por 1 de magnesio, voy a tener 4 moléculas de magnesio y que 4 por 2 de magnesio me van a generar, em, perdón. Entonces, si yo tengo aquí 4 moléculas de magnesio y aquí tengo 2 moléculas de magnesio, ¿qué número necesito colocar aquí para poder tener 4 moléculas de magnesio? Un 2, porque entonces 2 por 2, 4 de magnesio. Al colocar ese 2, voy a tener que entonces que decir que 2 por 3 son 6 moléculas de oxígeno y que entonces si yo aquí tenía 2 por 2 son 4 moléculas de oxígeno. Perdón, aquí era un 4, entonces 4 por 2 son 8 moléculas de oxígeno. Entonces, aquí tengo 6. ¿Y qué número tendría que colocar aquí para poder llegar a la misma cantidad de zinc? Que con el zinc no hay problema porque puedo colocar un 2, 2 por 1, 2. Y aquí tendría que colocar un ¿qué? Un 2, porque entonces 2 por 1, 2 de zinc queda balanceado. Y aquí, como había colocado un 2, ¿verdad? Entonces 2 por 3 son 6 y aquí tengo 8 moléculas de oxígeno. Y este 2 que estoy colocando aquí, 2 por 1, 2. Y entonces 6 y 2, ¿cuántos son de oxígeno? 8. Entonces ya ahí tengo la cantidad total de oxígenos de ambos lados de la ecuación química, la misma cantidad de magnesio y la misma cantidad de zinc. Entonces, cuidado con eso, muchachos. Vean que el oxígeno sí se tiene que contar aunque venga separado. Profe, ¿puede pasar con hidrógeno? Puede pasar con hidrógeno o con cualquier otro elemento químico que les den. ¿Queda claro?
Más que todo, lo que me interesa que les quede claro es esa separación de los oxígenos, ¿verdad? Que si aquí me dan uno, aquí me dan otro, la misma cantidad total de oxígenos tiene que contemplarse del lado de los productos como del lado de los reactivos. Y vean que esto sí es de mucha práctica, porque es tanteos, balanceo, ¿verdad? ¿Dudas? Ok. En el caso de el siguiente punto, que nos va a hablar de lo que sería la clasificación de las reacciones. Entonces, yo tengo que tomar en cuenta que las reacciones se clasifican de acuerdo a combinación o síntesis. Déjenme un momento para compartir esto en grande. Combinación o síntesis dice que sucede cuando un elemento va a reaccionar con otro para formar un compuesto del lado de los productos. ¿Qué quiere decir? Que A más B me originan a B. Véanlo de esa manera. ¿Qué quiere decir? Que 4 moléculas de hierro más 3 moléculas de oxígeno me van a formar óxido de hierro 2, ¿verdad? Y aquí yo tengo que contemplar balancear la ecuación química. Entonces vamos a verificar de una vez que la ecuación esté bien balanceada. 4 por 1, 4 de hierro. 2 por 2, 4 de hierro. 3 por 2, 6 de oxígeno. 2 por 3, 6 de oxígeno. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. ¿Y es de qué tipo? Combinación o síntesis. En el caso del segundo ejemplo, tengo que el hidrógeno con el nitrógeno me van a formar amoníaco. Entonces, aquí yo tengo que 3 por 2 son 6 moléculas de hidrógeno. 2 por 3 son 6 moléculas de hidrógeno. En el caso del nitrógeno, acordémonos que va a ir un 1 adelante, entonces 1 por 2, 2 y 2 por 1, 2. Profe, ¿es necesario colocar ese 1 aquí en este espacio? Sí, ¿verdad? Porque era lo que les decía la tarea. En el caso de la descomposición, sucede cuando un compuesto se va a descomponer en dos o más sustancias sencillas. ¿Qué quiere decir? Que ya me dan la ecuación química y me están diciendo que esa se separa en X compuesto con otro compuesto. Por ejemplo, lo que les decía ahora, el clorato de potasio se va a separar en cloruro de potasio y oxígeno. Entonces, voy a verificar que esa ecuación esté balanceada. 2 por 1, 2 de potasio. 2 por 1, 2 de potasio del lado de los productos. Después de la flecha, acordémonos que del lado derecho son productos. Antes de la flecha, los reactivos. 2 por 1, 2 de cloro. 2 por 1, 2 de cloro. 2 por 3, 6 de oxígeno. Y 3 por 2, 6 de oxígeno. ¿Está balanceada la ecuación? Sí. Y así sucesivamente con todas las ecuaciones que ustedes vayan a encontrar. Por ejemplo, esta nitrato de cobre que se va a descomponer en oxígeno, bueno, en óxido de cobre, más en este caso y nitrito y oxígeno. Entonces vean que, ojo acá, voy a decir una de cobre del lado de los productos y del lado de los reactivos tengo que tener lo mismo. Pero entonces vean que esto que está aquí se está considerando como un solo radical. Entonces es ahí donde yo tengo que contemplar que aquí este compuesto estaría multiplicando tanto a esto como a esto, muchachos. Este subíndice que está fuera del paréntesis. Entonces aquí tengo 2 por 1, 2 de cobre y 2 por 1. No voy a contemplar este 3 porque me están diciendo que es un radical. Entonces 2 por 1 de, en este caso, de nitrato. En el caso de los productos, entonces tengo que colocar un 2 para poder balancear ese cobre y al hacerlo, 2 por 1, 2 de oxígeno. Y entonces ahí donde tengo que empezar a balancear la ecuación para darme cuenta si la ecuación va a estar balanceada o no y qué números o coeficientes estequiométricos tengo que colocar. Después, vamos a encontrar que tengo a la reacción de sustitución o de desplazamiento. Sucede cuando un elemento va a reemplazar a uno de los elementos del compuesto original. ¿Qué quiere decir? A más BC me van a originar, ojo, AC más B. Esto cuando A es un metal. O se va a originar A más BC, originándome BA más C cuando A
es un no metal. Entonces, ojo que aquí esto de A más BC son compuestos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que en este caso, el primer compuesto, si es un no metal, esta es la forma en que se va a desplazar. Y si es un metal, en el caso de la, esta es la forma en que se va a mezclar. ¿Qué quiere decir? Que entonces, aquí lo que pasa es que la ecuación, ¿verdad? O la reacción se va a invertir. No va a tener el mismo orden, AB más C, como originalmente debería de ser, sino que va a ser AC más B. Y en el caso de la ecuación cuando es un no metal, vamos a tener que sería BA, o sea, la combinación de ambos elementos que están conformando la ecuación, más el caso del C, que es otra de las partes que va a originar a la que va a formar a la ecuación. Entonces, ¿cuál es la serie de reactividad? Esto, todos estos elementos vienen desde el más reactivo hasta el menos reactivo. Y es lo que yo tengo que considerar a la hora de utilizar la sustitución o el desplazamiento de las reacciones. Entonces vean, por ejemplo, acá, yo tengo que el zinc más el, ay, perdón, el sulfato de zinc, en este caso, junto al hierro, ¿verdad? Perdón, sí, me van a originar sulfato de zinc más hierro. ¿Qué quiere decir? Ok, entonces el zinc es un elemento metálico o no metálico. Ok, es un elemento Metálico. metálico, correcto. El hierro es metal, ok. Entonces, automáticamente yo me estoy dando cuenta que esto es un metal, por lo tanto, la forma en que se va a desplazar a esta ecuación sería A más BC. ¿Qué quiere decir? Que entonces, ojo, voy a enumerar, pero bueno, a letrear en este caso. ¿Quién va a ser la A? El zinc. El B, el hierro. Y el C, el sulfato en este caso. Cuando yo forme mi ecuación, tiene que cumplirse entonces que el zinc, ¿verdad? En este caso, va a ser el primer elemento que voy a colocar. ¿Se cumple? Sí, que en este caso, el C es el que sigue, que es correcto, que sería el sulfato. Y por último, va a ser el B, que sería el hierro. ¿Sí entendieron esta parte? Entonces vean que nada más es deletrear. ¿Quién va a ser A? El zinc en este ejemplo. ¿Quién va a ser B? El hierro. ¿Y quién va a ser C? El sulfato. A la hora de formar la ecuación tengo que acordarme que es AC más B. Por lo tanto sería zinc y este era el de C. Entonces sería sulfato de zinc más y el B. ¿Quién era el B? Hierro. Lo mismo a la hora de formar la sustitución o el desplazamiento de la siguiente reacción. Vean que aquí tengo en este caso entonces a el nitrato de plata junto al cobre y que me forma nitrato de cobre más plata. Entonces, ¿quién va a ser A? El cobre. ¿Quién va a ser B? La plata. ¿Quién va a ser C? El nitrato. A la hora de formar la ecuación tendría que A, ok, se cumple, si es el cobre, C, que sería el nitrato, más B, que sería la plata, van a originar una reacción de sustitución o desplazamiento. Igual, verifico que la ecuación química esté balanceada. Bueno, dudas con respecto a esa forma de ordenar. Ahora, mi consejo es eso, deletréelo en abajo, muchachos. Verás que eso ayuda mucho a la hora de reconocer si es de sustitución o desplazamiento, ¿verdad? Después, tenemos que las ecuaciones se clasifican de doble sustitución o doble desplazamiento. Entonces, en este tipo de reacciones se combinan completamente dos sustancias en ambos lados de la ecuación química para dar origen a dos sustancias nuevamente. ¿Qué quiere decir? Que del lado de los reactivos yo voy a tener cuatro sustancias y que del lado de los productos voy a tener cuatro sustancias. En este caso, la forma de escritura de esa reacción va a ser A más B junto a CD, me van a originar AD más CB, ¿verdad? Entonces vean que aquí el orden se va a invertir, pero que además vamos a encontrar que en este tipo de reacciones van a existir sustancias como los sulfuros, los sulfatos, los cloruros, los fosfatos, los óxidos y los carbonatos, que nos dicen que tenemos que tomar como observación que algunos son solubles, que otros son insolubles y que entonces en este caso las reacciones vamos a tener. A ver el primer ejemplo. Tengo nitrato de plata más cloruro de, perdón, ácido clorhídrico, no, perdón, cloruro de hidrógeno más cloruro de plata junto a nitrato de hidrógeno. Entonces,
Cuando yo forme este compuesto, me voy a dar cuenta que voy a deletrear entonces. ¿Quién va a ser A? La plata. ¿Quién va a ser B? El nitrato. ¿Quién va a ser C? El hidrógeno. Junto, entonces en este caso, cloruro de hidrógeno, me van a formar A, que sería plata, que sí se conserva. D, ¿quién era D? En este caso el cloro, que se cumple, más CB. ¿Quién era C de este lado? El hidrógeno. ¿Y quién era B? El nitrato. ¿Vieron? Entonces, a la hora de formar el compuesto, es ese orden el que yo tengo que seguir. ¿Dudas con respecto a lo que sería la sustitución simple o doble sustitución? Ok, continúo. En el caso de las reacciones de neutralización, muchachos, lo que tienen que tomar en cuenta es que siempre el lado de los productos, por lo general, se va a formar el agua y que son sustancias básicas o hidróxidos los que se van a formar del lado de los reactivos para generar esa agua. Entonces, ¿cómo lo reconozco yo? Porque del lado de los reactivos tengo una base usualmente y del lado de los productos voy a tener agua. ¿Estamos? En el caso de las de combustión, dice que en las reacciones son hidrocarburos combustibles que van a estar formados por carbono e hidrógeno y en ocasiones por oxígeno. Que entonces, del lado de los reactivos, usualmente yo voy a encontrar en este caso a los carbonos y a los oxígenos, y que del lado de los productos generalmente siempre se va a formar agua o va a haber presencia de CO2 o la formación de lo que sería, si lo vemos de esta manera, siempre por lo general al tener la presencia de un carbono del lado de los reactivos, junto a un oxígeno se van a formar en este caso los dióxidos de carbono del lado de los productos. Y en el caso de tener en cuenta los hidrógenos del lado de los reactivos junto a un oxígeno, se va a formar agua. Por lo tanto, siempre que yo observe que haya dióxido de carbono junto a agua, me van a generar una reacción de combustión. Entonces, la intención aquí es balancear esas ecuaciones químicas y a la vez clasificarlas. ¿Como cuáles? ¿De qué forma? En combinación, descomposición, doble desplazamiento, combustión y neutralización. Entonces, vamos a hacer las primeras tres ecuaciones, las vamos a balancear y las vamos a clasificar con el tipo de reacción en el caso de las primeras tres, nada más. Entonces, vamos a balancear estas primeras tres y, es más, no sé si gusta que les dé por nombre cada una ecuación para cada uno, así aprovechamos el tiempo, la resuelve cada uno, nos van explicando cómo lo hicieron y la clasificamos de acuerdo a la reacción. ¿Qué les parece? ¿O prefieren que hagamos tres generales y ya ustedes practican lo demás? ¿Cómo prefieren hacerlo? A mí me gustaría asignarles una a cada uno porque somos, déjenme contar, es que no los veo. Dos, cuatro, seis, somos ocho. Entonces yo le asignaría uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Se salva uno. Y sería balancear la ecuación y nada más clasificarlo. Y si está mala, no pasa nada, porque entonces realimentamos el por qué. ¿Qué dicen, chicos? Dale, profe. Ok. Entonces, la primera. Vamos, déjenme ver porque no los veo. Profe, pero no está compartiendo. No, ni tampoco los veo. No sé qué le pasó a esto. Ok, la primera es para Ivonne. La segunda para Tatiana. Bueno, no, la primera para Ivonne, la segunda para José Pablo, la tercera para Tatiana, la cuarta para María Verónica, la quinta para Ariana, la sexta para Vladimir y la séptima para María Jesús. La compañera Danisha nos va a dar toda la clasificación de las reacciones, nada más, es decir, si es igual ustedes lo hacen, ¿verdad? Los demás, pero ella nos va a verificar todas las demás y nos va a decir si es de combustión, si es de doble desplazamiento, si es de desplazamiento simple, etcétera. Entonces, y aquí les vuelvo a compartir.
Se supone que ahí les estoy compartiendo. No, No ¿verdad? sale. Vamos a ver. No me deja. Qué raro esto. Voy, chico. Voy para ver si lo logro. Se los voy a pasar por un pantallazo por el chat. No me deja. A ver. Acá lo que le sale es el escritorio, ¿cierto? Chicos, ya les comparte. Es que vieras que tengo aquí un problema con la compu. Venga. Ok, chicos, se los envié
por el chat. Voy a finalizar un momentito la llamada. Ustedes no se me salgan para yo poder accesar desde la compu nuevamente. Chicos, ya casi les comparto nuevamente la pantalla, entonces recordemos nada más el orden, ¿verdad? Ya cada uno tiene asignada la ecuación, las clasificamos. Les decía que la última compañera Danisha nos va a decir el tipo de reacción. Por ejemplo, en el caso de la primera, qué reacción, cómo se va a llamar, en el caso de la segunda, de la tercera. Y igual, cada uno va a ir balanceando y clasificando la reacción de acuerdo al tipo que es. Y ahorita las procedemos a revisar. Ay, perdón, yo creí que les estaba explicando. En el caso de la primera, chicos, tengo clorato de potasio que se genera cloruro de potasio más oxígeno. Entonces, en este caso, yo tengo que indicar cuántas voy a tener de potasio, cuántas voy a tener de cloro, cuántas voy a tener de oxígeno y el tipo de reacción que se va a formar. Vean entonces que si del lado de los reactivos tengo solamente un solo compuesto y del lado de los productos se me están generando dos, ¿qué tipo de ecuación o reacción química va a ser? Ok, entonces sería de descomposición, combinación, doble desplazamiento, desplazamiento simple, combustión o neutralización. Básicamente es hacer eso con cada uno. ¿Dudas con respecto a lo que tienen que hacer o todo está claro? Igual, si tienen alguna duda, ya sea que me la escriban por privado y yo con mucho gusto les ayudo a resolver la que tienen o ahí en el chat.
Ah, ok, tranquila, Ivonne, perfecto. Eh, ok, dice la compañera que en el caso de la primera tenemos dos moléculas de potasio del lado de los reactivos, entonces 2 por 1, 2, y del lado de los productos 2 por 1, 2. En el caso del cloro, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, perfecto. Y en el caso del oxígeno, vamos a tener que 2 por 3 me van a generar 6 moléculas de oxígeno y que tengo que colocar un 3 para multiplicarlo por 2 y así se me generen 6 del lado de los productos. Que hay que clasificarlas en una reacción de descomposición y muy bien, correcto, es de descomposición, ¿verdad? En este caso. Ok, María, en el caso tuyo, revisemos, porfa, ese uno que está colocando del lado de los reactivos, en el caso del magnesio y en el caso del lado de los productos no me estás contemplando al oro. Vea que quedas en yoduro de magnesio, pero no me estás contemplando la otra parte que es el más el oro que falta en ese caso, ¿verdad? Ah, ok, ok, listo. Igual revisemos los coeficientes, no pasa nada, ¿verdad? Podemos equivocarnos. La idea es eso, realimentar, para que la ecuación esté verdaderamente balanceada. Y podemos verificarlo también recordando el peso atómico, ¿verdad? Calculándolo. Pero una vez que usted se da cuenta que los coeficientes estequiométricos ya están completos y que la multiplicación por cada uno de los coeficientes, que es el número pequeñito, y, perdón, de los subíndices, que es el número pequeñito, le da la misma cantidad tanto del lado de los reactivos como de los productos, entonces también sabemos que la ecuación está balanceada, ¿verdad?
Ok, José, en el caso de la tuya, verifiquemos de lado los reactivos, en el caso del bario, que me estás colocando que una por una de bario, ¿verdad? Y del lado de de los productos me estás colocando un 2, entonces 2 por una 2 de bario. Ya ahí no va a estar balanceada porque voy a tener una diferente cantidad de elementos. Y revisemos eso para poderla balancear correctamente. Y en el caso de la clasificación de la reacción, ¿por qué sería descomposición? ¿Verdad? Verifiquemos también, porque acordémonos que descomposición es cuando yo tengo del lado de los reactivos el compuesto formado totalmente y que del lado de los productos se esté desintegrando, ¿verdad? Vea que de este lado, de este caso yo tengo tanto del lado de los reactivos como de los productos cuatro especies diferentes de compuestos. Entonces, ¿qué tipo de reacción sería más bien ahí? Ok, Ariana, en el caso tuyo, vea que tiene que revisar muy bien la cantidad de oxígenos, porque del lado de los reactivos me estás diciendo que 2 por 2 son 4 de oxígeno, más 2 que tengo serían 6. Ah, bueno, no, sí está bien. Y 2 por 3 son 6. Muy bien, en el caso de del azufre tendrías 2 por 1, 2 en el lado de los productos. Ujú. Y es de 5 o combinación. Sí, correcto, Ariana, está muy bien. En el caso de María Verónica, vamos a ver, dice, esta es la reacción. Con gusto. Ok, revisemos, María Verónica, el oro. Porque vea que del lado de los reactivos me estás diciendo que una por una de oro, pero del lado de los productos me estás colocando un 3. Entonces, ya ahí estás colocando un 3, tendría 3 del lado de los productos, ¿verdad? Entonces, para que lo verifiquemos bien. Igual, si alguien le quiere ayudar a la compañera, es bienvenido. Y dice que es de síntesis. No es de síntesis porque vea que tengo dos compuestos del lado de los reactivos y dos compuestos del lado de los productos.
Ok, revisemos la tuya, José Pablo. Dice que si usted coloca, digo, para poder- ok, si vos colocas un 1 delante de ese óxido de bario, al colocarlo de los reactivos, vea que usted entonces pasa a un 1, ¿verdad? Del lado de los reactivos, entonces va a tener 1 de bario y vas a tener 2 de oxígeno. Entonces, del lado de los reactivos, usted al colocar ese 2 que está colocando ahí, perdón, ese 1 que está colocando ahí, tiene que tomar en cuenta que al colocarlo va a tener que entonces 2 moléculas de cloro. Y que al colocar entonces ese 2 ahí, al lado de los reactivos, en el perdón, el cloruro de hidrógeno, usted va a tener que colocar ese 2 y ahí sí empata lo que son los reactivos. Del lado de los productos, donde yo tengo agua, básicamente, pero en este caso que tengo 2 moléculas de hidrógeno y 2 de oxígeno, al colocar yo ese 1 que usted está colocando, entonces tengo que verificar si voy a tener 1 por, ok, vamos a ver, 2 por 1, ¿no? Ok, sí. Y en este caso dice que la reacción sería de doble desplazamiento. Vamos a ver. A, B, C. Pues en este caso, A, B y C. Me van a originar A, B y B. Ok, A, B, C. Ok. ¿Por qué para usted sería de doble desplazamiento? Pensemos, porque vea que yo tengo A que sería, bueno, perdón, yo estoy con esta. A, B y C. Tengo A. Ujú, muy bien, no he hecho nada, es que yo estaba viendo la de abajo. Igual pueden practicar con las demás mientras le damos un chancecito a los demás compañeros. Profe, mm, una consulta, es que yo creo que a mí me tocaba la 4 pero la hizo una compañera, pero yo traté de hacer la 5 y la 6 no sé cómo me quedaron, entonces no sé si quiere revisamos una de esas dos. Que revisemos las 5. ¿Alguien tiene las 5? 1, 2, 3, 4, 5. Esta, sí, revisemos las 5, está muy sencilla. Ok, ¿cómo le quedó la 5? Cuénteme. Uy, vamos a ver. Yo puse 2 Ujú, de azufre ujú, y 2 de oxígeno. ujú, Bueno, ahí me queda 4, ¿verdad? Más ujú. estos dos eran 6. Ok, ojo que usted coloca un 2 aquí adelante, ¿cierto? Entonces 2 ¿Sí? por 1, 2 de azufre, pero entonces 2 por 2, 4 de oxígeno. Y al colocar aquí otro 2 ¿Correcto? de oxígeno, serían 2 por 2, 4, entonces tendría No, 8 de no, no, no. oxígeno. No, no. O sea, Ajá. 6, estos son 4 más estos dos serían 6 de oxígeno de un Ok, lado, acá pues, colocas un un reactivo. 1. Ajá, un 1. Ajá, Sí, ok, o sea, un perfecto, 1. 6. Ajá. Y del otro lado, un 2. 2 por 1, 2 y 2 por 3, 6. Sí, muy bien. ¿Y qué tipo de reacción sería? Y ahí sí estoy como un poco bateado, profe. Ok. Vea qué fácil. Del lado de los reactivos le están diciendo que yo tengo óxido de azufre y oxígeno, que me van a Ujú. formar un solo compuesto. Y entonces cuando tengo del lado de los reactivos dos que se van a unir,
para formarme uno del lado de los productos es una ecuación de síntesis o combinación, ¿verdad? Porque me están combinando uno solo. Vea que a partir de 2 combinan uno solo. ¿Ves? Entonces, Ok. esa es combinación. En el caso de una descomposición, vea lo que es al revés. Del lado de los reactivos me dan uno solo, pero del lado de los productos se va a separar en cloruro de potasio y oxígeno. ¿Ves? Profe, Entonces, esa no es la sé si gran alguien hizo diferencia. las 6 porque vieras como me costó mucho, entonces quiero ver si está buena. Ok, veamos las 6. No, no se preocupe. La idea es esa, practicar. Cuénteme cómo me quedó las 6. Bueno, puse 2, Ajá. Pues vamos a tener que 2 por 2, 4 moléculas de carbono. Ajá, perfecto. ok, ajá, Y serían y 2 por 6, 12 de 12 de hidrógeno, hidrógeno. Ajá, correcto. ajá. Luego tengo 7, Ajá. y entonces ahí Que vamos a tener tenemos 14 de 14. oxígeno, Ajá. ¿ok? Entonces, en el otro lado fueron 4, Ajá. teníamos 4 de allá, creo que ahí empatamos. Ajá, Presumimos. correcto. Luego tengo 8 de oxígeno, ¿verdad? Con este Ajá. 4. Ajá. Y 6, que serían 12 de hidrógeno Ajá. y 6 de oxígeno. Súper bien. Ujú. Sí, ¿Y qué tipo? Sí, correcto. ¿Y qué tipo de reacción? y sigo igual. O sea, yo creo que Ok. aquí lo que Es ahí hicimos donde se fue queda que, pegada. sí, es correcto. Tranquila. Vea que tenemos A, que sería este CH, ¿verdad? Más B, que sería el oxígeno, ¿cierto? Entonces tengo A más B, que sería AC, carbono, B, hidrógeno. No, perdón. A, que sería el CH completo, ¿verdad? B, que sería el oxígeno. Entonces vea que del lado de los productos tengo A, D y se forma en este caso el B, que en teoría se forma entonces hidrógeno y se le adjunta un oxígeno. Ahora, usted puede decir, profe, doble desplazamiento, no lo logro, no podría ser. Desplazamiento tampoco, porque tendría que tener solo 3, porque doble desplazamiento son 4. Uno pensaría que es doble desplazamiento a simple vista, pero acordémonos que cuando se formaba CO2 y agua, iba a ser un tipo de reacción de ¿qué? De combustión, ¿ves? Y eso es lo que tiene usted en esa reacción, CO2 y agua. Entonces pasa a ser una reacción de combustión, ¿viste? Entonces, por ejemplo, no hay ninguna otra que sea de combustión porque no se genera CO2 ni agua. Entonces, eso es lo que usted tiene que diferenciar. Muy importante, si tiene CO2 y tiene agua, es de combustión. Si tiene agua y alguna otra sal, o una base, perdón, en este caso, del lado de los reactivos, es de neutralización. Por ejemplo, vamos a buscar un hidróxido o una base en los reactivos. Aquí no tengo, aquí no tengo, aquí no tengo, aquí no tengo, aquí no tengo. No hay ninguna. Entonces, no hay de neutralización. Quiere decir que todas las demás pueden ser combinación, descomposición, doble desplazamiento, desplazamiento, y ya sabemos que solo hay una de combustión. ¿Ves? Es así como usted las tiene que ir identificando. Pero solo eso mediante la práctica, ¿verdad? Pero muy bien en cuanto al balanceo. ¿Quiénes me faltan, chiquillos? Igual, si los demás practicaron las demás, o ya han observado la clasificación de las demás, y ya por lo menos tienen ahí las observaciones de los compañeros, pues considerarlo también a la hora de practicar. Vean que entonces en la tarea es algo similar. Es balancear la ecuación y es clasificarla. Entonces eso es muy sencillo. Entonces vean, por ejemplo, vamos a echarles una manita con la tarea. Vamos a ver un momentito la tarea.
Ok. Vean que en el caso de la tarea, específicamente en el punto de balanceo de las ecuaciones, yo tengo que empezar a observar, por ejemplo, entonces, vean la primera. Del lado de los productos se me forma CO2 y agua. ¿Qué tipo de reacción va a ser entonces? ¿Qué dirían ustedes? Profe, la que acabamos de hacer. Exacto. Entonces, yo la busco aquí. Ah, bueno, sí, yo creo que no es la misma la parecida, ¿verdad? Pero, entonces, No ¿de es la qué tipo misma, va a pero ser? sí. Ajá, ¿de qué tipo va a ser? Combustión, De sí. combustión. Ahora, vean esta. Vean que del lado de los reactivos tengo aluminio y oxígeno. Y del lado de los productos me forma un solo compuesto. Entonces, ¿qué tipo va a ser? Combinación, descomposición, desplazamiento simple, neutralización, precipitación o combustión. Va a ser entonces combinación, porque va que del lado de los reactivos estoy combinando aluminio y oxígeno para formar óxido de aluminio. Ok, vamos a buscar, por ejemplo, si hay otra de combustión. Aquí no hay. Ojo acá, hay CO2 y agua. ¿Qué reacción iba a ser cuando había CO2 y agua? Combustión también, ¿no? Combustión, correcto. Entonces ya yo sé que esa es de combustión. Después, me hablaba que si del lado de los reactivos yo tenía una base y tenía agua del lado de los productos, que es lo que tenemos acá, ¿verdad? Y aquí tengo la base, balón aquí, iba a ser una reacción de qué tipo. Neutralización. Ajá. Entonces yo llego y clasifico. Entonces yo vuelvo a buscar a ver si de este lado, ok, veo bases del lado de los reactivos y no, ya no veo más bases. Si veo varios CO2, entonces tengo que tener cuidado si va a ser por desplazamiento simple o por doble desplazamiento, ¿verdad? Pero bueno, vean el caso de esta, que tiene un CO2, pero nada más. Pero vean que de este lado tengo un solo compuesto, entonces, ¿de qué es? ¿De qué tipo? ¿Qué es lo que me está? Descomposición. Correcto, porque me está diciendo que en este caso el clorato de calcio se está descomponiendo en óxido de calcio y CO2, entonces va a ser descomposición. Ven, entonces la idea es ir practicando y aquí yo nada más voy colocando. Entonces acuérdense que si tengo que colocar un 1, pues coloco el 1, ¿verdad? Pero ya nada más es de colocarlo. Y que esta parte vale 10 puntos. Ya después aquí nada más es ir formando. Aquí tengan mucho cuidado porque vean que es ahí donde yo les decía que si me dice el ácido yohídrico, yo tengo que tomar en cuenta cómo es que se escribe ese compuesto químico a la hora de realizar. Reacciona completamente con la piedra caliza para generar ácido carbónico. Ojo aquí, entonces para generar, ¿qué estarían pensando ustedes? ¿Que sería de qué? De descomposición, porque me está diciendo que el lado de los productos se va a formar, inclusive aquí lo dice, además del desprendimiento de calor, reacción exotérmica descompone. Entonces, esto me forma yoduro de calcio y ácido carbónico, y entonces hace que se descomponga en ácido carbónico, en dióxido de carbono y agua. Y entonces habría que ver si es de doble desplazamiento, si es de neutralización, etcétera. Y si al escribir la fórmula química yo tengo que balancear esa reacción química, ¿verdad? Muy importante. ¿Ok? Entonces, en el caso de las que nos faltan, ¿quiénes me faltan con las reacciones? Para ver. Igual, en el dado caso que falte algún compañero porque le falta tiempo, porque quiere hacerlo bien y demás, no se preocupen por el tiempo, ¿verdad? Tómese el tiempo que necesita practicar y pues ahí puede enviar la respuesta cuando la tenga. Y si tienen alguna duda con respecto al tema, chicos, me pueden hacerla saber en este momento o la pueden dejar por escrito vía correo interno en plataforma
Em, Recordemos que tienen que tener ya las calificaciones de las tareas y de las pruebas. Y pues que los dos temitas, tanto el tema 4 como el 5 van de la mano. Entonces, por favor, practiquemos mucho esta tarea y escribamos mucho los compuestos químicos y practiquemos mucho la nomenclatura, pues para la hora de nombrar, cuando usted me diga a mí que el cloro y el potasio o el K y el Cl, practiquemos eso para tener buenas bases para cuando lleven química 1 y para que sepan de una vez para ir practicando para el examen. Entonces, si no tienen alguna otra duda, pues se pueden desconectar, ¿verdad? Y quedo atento a consultas vía correo interno. Espero que les vaya muy bien con la tarea 4. Y pues obviamente todavía tienen mucho más tiempo para las 5, entonces vean que practiquen bastante. Yo esperaría en esta semana subirles el video 4 y 5 de las tutorías y enviarles el material de la tutoría 4 y 5. Entonces, si falta algún compañerito, nada más ahí nos comparte la respuesta y la clasificación para que se vayan a cenar o a descansar. ¿Les parece? Gracias, profe. Buenas noches. Con gusto, buenas Gracias, noches. profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Ariana. Ok, María Jesús, ¿me vas a indicar cuál es la parte que no comprendes? Tal vez vía escrita, ¿verdad? Y en sí, vamos a ver de este último ejercicio. Ok, ¿qué es lo que pasa con este último ejercicio para que lo tomas en cuenta? Vea que le están dando radicales. En este caso le están dando el fosfato y le están diciendo que el fosfato, vea que aquí entonces, al tener ese fosfato en esta parte de acá, yo tengo dos moléculas de fosfato y al multiplicar este 2 que está aquí afuera, tengo 2 por 3 6 de carbono, perdón, de calcio. Entonces, a la hora de considerar, vuelvo a lo mismo. Tengo dos moléculas de clorato, que en este caso va a ser este ClO3, y este 2 me afecta a ese calcio que tengo adelante, eso es 2 por 1, 2. Pero es ahí donde tal vez está el error y te estás confundiendo porque los estás separando. Estos subíndices que están a la par de estos paréntesis, lo que me están dando a entender es que es un radical compuesto total. Entonces tal vez es ahí la confusión. Para que lo revises y lo practiques. Sí, correcto. Ahí tienes que recordar lo de los paréntesis, ¿verdad? Que es muy importante. Entonces, nada más trata de resolverla, ¿verdad? En estos días. Y si de forma no hay manera, me escribes un correito y yo con mucho gusto te la explico paso a paso cómo es que se resuelve. Pero sí es importante que lo intente para la hora de hacer el examen, ¿verdad? Y las tareas. Ok, perfecto. Quedo atento entonces, María Jesús. Buenas noches.